Son las 9:13 en el tiempo del centro de la República. Ya estamos de vuelta en la primera emisión de Imagen Informativa y aquí está Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Muy bien, gracias. Gracias a quienes nos escuchan en este momento. Ahorita que te veo con la chamarra, ponerte la chamarra, me acordé yo de mi mamá que decía, ya ves, no te la pongas, no te la pongas. Es que ya van varios que me dicen, pero ¿por qué estás tan destapado? Hace mucho frío. Y mira que yo soy friolento, la verdad, pero no sentía yo frío. Pero ya me lo dijeron tanto que dije, no vaya a ser la de malas. No, cuando yo era chamaco, que andábamos ahí correteando allá en el pueblo donde yo nací, y mi mamá, ponte la chamarra, hasta que ya me apretaba el frío y me lo venía. Ya ves, te lo dije. Así, muy bien. Así estoy yo. Pues, Pascal, sí. Creo que las cosas se empiezan a poner, como diría la maldición china, interesantes. Ojalá te toque vivir tiempos interesantes. ¿Qué pasó ayer? Primero, quiero darles mi más sentido pésame a todos aquellos que, haciéndose eco de algo que no tenía mucha lógica, pero que al final de cuentas le dieron, pues cuando menos unas 3,400 veces certificado de defunción al frente o a esta alianza o coalición, como sea, lo cual demostró una vez más la habilidad y la capacidad de operación política de Ricardo Anaya Cortés. Al margen de filias y fobias, al margen de lo que pudiera... La sacó bien, además, les demostró que es un adversario de cuidado. Eso es de entrada. Yo pienso que con lo que vimos ayer, el panorama de la campaña cambia radicalmente. Lo primero, hay que decirlo, no hay candidatos todavía por una ley absurda, pero para todo fin práctico podemos decir que están definidos 3 candidatos ya. Hoy escribo en Excelsior que son los tomadores de pelo. Ah, bueno, así es. Pero conmigo, peloteros de Guaymas, dijo aquel, porque no tengo yo. Así es que, a ver. Son unos sinvergüenzas en eso. Es decir, hacen unas leyes que se brincan. Así es. Completamente, ¿no? Es decir, así es. Qué ridículo es esto del periodo de precampaña. Pero es una además, ridiculez. Mira, coincido contigo. Pero lo curioso de esto es que Margarita Zavala, la señora Zavala, habla es que estos diputados o este Congreso que hizo esta ley para que no pudieran los independientes ser... A ver, señora, ¿ya se le olvidó a usted que los diputados del PAN, de su partido en aquel entonces, votaron por esa ley, pero la critica ahora cuando ya está pasando las de Caín, dice, y las de Abel y de toda la banda, porque nomás no le da, pues? Es decir, al final de cuentas, los partidos políticos no son suicidas. ¿Qué es lo que hacen ellos al aprobar una ley? De entrada, debe de tener por objetivo elevar o incrementar los privilegios que tenga. Si no puedo lograr que se eleven, al menos conservar los que ya tengo. Esencialmente eso es. Entonces, ¿por qué vamos a esperar de unas instituciones como los partidos políticos en México que se suiciden? Pues eso es una ingenuidad completa. Entonces lo estamos viendo. Pero bueno, regresemos al tema. Tenemos para todo fin práctico 3 candidatos ya. En el caso de López está Mid y está Anaya. Sin embargo, ayer vimos algo que es una bocanada de aire fresco. Si nosotros comparamos el discurso de los 3, aun cuando pues hay que esperar al Día de la Virgen de Guadalupe para que Morena, un partido que supuestamente es laico, haga su presentación, vamos a decir, de López, pero al final de cuentas, si uno analiza el discurso que hemos visto de los 3 o hemos escuchado de los 3, lo que vimos ayer o lo que escuchamos ayer es un discurso respetando filias y fobias, es un discurso de futuro. ¿Quién de los otros 2 ha hablado de las disrupciones tecnológicas y su impacto en la sociedad, tanto en lo político como en lo económico? ¿Quién ha planteado las implicaciones de estas disrupciones tecnológicas van a tener en el estilo de vida,
en las profesiones, en los oficios y actividades económicas. Estamos pues entonces aquí ante un planteamiento interesante. El futuro es lo que tenemos que analizar o prepararnos para eso, como mejorando la educación, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, estamos ante alguien que por fin habla de ese tiempo, no gramaticalmente hablando, sino tiempo político, al cual los mexicanos hemos sido educados para temerle. El mexicano es un adorador por definición del pasado. ¿Por qué? Porque el pasado... Es un adorador del pasado que siempre vive en el futuro. Bueno, ilusionado, efectivamente. No que vive, sino que vive imaginando el pasado que por derecho le toca, ¿no? Dice, es que nos merecemos ese futuro. No, señora Zavala, otra vez para citarla, el futuro no es algo que merezcamos, es algo que debemos construir. Por esa razón no queremos el pasado, no queremos el futuro. En cambio, el pasado lo adoramos. Porque el pasado, por muy malo que haya sido. Por pésimo que haya sido, incluso. ¿Por qué? Nada nos exige, no se puede cambiar, no nos reclama algo en lo más mínimo, de tal manera que somos adoradores del pasado. Y hay una frase que acuñó el finado Carlos Castillo Peraza, refiriéndose a los del PRI, diciendo que nos quieren vender el pasado como el mejor de los futuros. Ya ese papel ya no lo juega el PRI, lo juega López. Nos quiere vender el antepretérito, ni siquiera el pretérito, el antepretérito como el mejor de los futuros. Por eso a mí me parece la llegada con este discurso de Ricardo Anaya una bocanada de aire fresco. No estoy diciendo que va a ganar la elección, ¿no? Que no se malinterprete eso. Simplemente estoy señalando que se pondrá en la agenda política de la campaña temas de futuro. Obligadamente los otros dos, bueno, al menos Meade, o sea, López, él seguirá en las cavernas, en el Mesozoico superior, pero aquí entramos a una situación que ya la hemos comentado aquí, Pascal, es, hasta ahorita, con estos tres discursos ya, sabemos lo que piensa López en materia económica. El antepasado, el cardenismo o el echeverriismo, ya sabemos. Este marmotreto de 415 páginas, pues ahí hubo algunas pinceladas que intentó el ingeniero Romo meter, pero al final de cuentas es antepasado económico. En el caso de Anaya, nos anuncia un planteamiento de futuro que creo que en los días o semanas siguientes seguiremos conociendo algunos otros elementos. Pero de Meade nada sabemos. Es decir, ¿qué sabemos de Meade? Que está defendiendo las posiciones del doctor Videgaray. Te has de acordar que cuando él llega a la Secretaría de... Y del actual gobierno, ¿no? Porque así lo ha dicho, ¿no? Pero al final de cuentas, las decisiones económicas fundamentales, finanzas públicas, elevación de la deuda, es obra de la visión del doctor Videgaray, al final de cuentas. Entonces, cuando él llega el año pasado a la Secretaría de Hacienda, pues ya hay un paquete económico elaborado que le toca a él defender. Y durante este año lo que ha hecho es aplicar ese paquete económico, defender esa política de endeudamiento o al menos no criticarla. Estamos entonces aquí ante una situación muy interesante, Pascal. Si el doctor José Antonio Meade no rompe, no se deslinda de esa visión económica, con todo lo que implica elevación de impuestos, endeudamiento público prácticamente desbocado, sin control. Si él no se deslindare de eso, no tendría una visión propia que ofrecer. Dicho de otra manera, esta llegada de Ricardo Anaya con su discurso obligará al doctor José Antonio Meade a ser él. ¿Qué piensa en materia de finanzas públicas Meade? ¿Qué piensa en materia de pensiones? ¿Qué piensa en materia de campo? ¿Qué piensa en materia de el andamiaje jurídico caduco y acedo que tenemos? Y lo va a obligar a otra cosa, Ángel, que yo no le veo en estos momentos, por lo menos a José Antonio Meade, a convertirse en un fajador. Es decir, veo a dos fajadores enfrente, López Obrador y Anaya.
Lo comentamos, ¿te acuerdas? No lo aquí veo a él, o sea, en una tesitura de un electorado que quiere ver sangre. Que quiere ver sangre, por decirlo así es. Así es, o sea, yo veo a estos dos hombres, a Anaya y a López Obrador, fajadores, y no veo a José Antonio Meade en ese mismo tenor. Y eso es peligroso para terminar el comentario de hoy, Pascal, en este sentido. Si el doctor José Antonio Meade no logra en 4 o 5 semanas, de aquí a enero, mediados de enero, principios de febrero, generarse esa imagen y esa combatividad, es decir, presentarse con un hombre con una ambición legítima, además de ganar la presidencia, en un determinado momento podría ser reemplazado por alguien que sí reúne esa característica frente a los otros dos, que es Aurelio Nuño. Al final de cuentas, la política es pragmatismo, Pascal. La política no es, por eso me sorprende, es que ha sido antidemocrático y ha traicionado. Oye, pues qué bueno, quiere decir que es buen político. Pero le estamos exigiendo una serie de conductas a Anaya, particularmente. Pero además los otros no tienen, es decir, ni en el PRI ni en Morena se resolvieron democráticamente las cosas. Por supuesto, porque además los partidos no son instituciones no estoy hablando bien de eso, pero claro. Estoy hablando que cualquier crítica a eso, pues ya le toca a los tres. Así es. No, pero además, la democracia es para los gobiernos, es para entregar el gobierno de manera pacífica y legal de un gobierno al otro, pero los partidos son instituciones jerárquicas, son instituciones que deciden quién va a ser candidato, pero no es una elección democrática. Bueno, y ya terminó. Pero su discurso, sí, el discurso, y por ahí es donde yo veo que son tomadores de pelo, en el sentido de haber creado en la ley un periodo de precampañas, que es una ilusión. Te refieres a los políticos. Haber hablado de democracia interna, que es una ilusión. Es decir, claro. Lo que aquí molesta es su incongruencia. Bueno, pero aquí hay lo siguiente. Hay un discurso memorable que deberían los que hacen política conocerlo, al menos una frase, del fundador del PAN, Gómez Morín, en 1939, el 15 o 16 de septiembre, que es la asamblea, donde dice, esta será una brecha larga, etcétera. Sí. No nos hagamos ilusiones para que no haya desilusionados. Es decir, dejemos de lado esa cosa así de, la democracia y Pero entonces que no jueguen ese juego, es lo único que yo Lo que pasa es que no puedes pedirle eso a alguien que hace de manera no se los pido, pero creo que tenemos derecho a señalar su incongruencia. pero al final de cuentas estaríamos arando en el desierto, porque eso es para otra. ¿Por qué? Porque la política es trampa, la política es engaño, la política esa es la política. Bueno, pues para no irnos con el licenciado Maquiavelo a 400, 500 años antes, termino diciendo, citando a ese clásico de la política mexicana, don Gonzalo N. Santos. En política la moral es un árbol que da moras y sirve para una hada. Gracias, Ángel. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.